Yo alabo al Señor porque estamos un día más de pie, un día más vivos, porque Él es bueno, porque Él tiene planes para con nosotros. Y eso es lo que nos da la victoria de seguir adelante buscando el rostro precioso del Maestro. Amén. Les agradezco, hermanos, que nos apoyan hoy con sus presencias, con estar con nosotros, ovejitas de mi Padre. Uno como pastor, lo he dicho siempre, uno se siente bendecido al tenerlos a ustedes con nosotros en medio de esta prédica. Y yo recibí algo del Señor a causa de las tantas bajas que hemos visto a nivel global, pero también a nivel sectorial, el sector iglesia. Hemos tenido, hermano, muchas bajas dentro de los príncipes de Jehová, que no son príncipes del desierto, sino son príncipes de las aguas, de huertos de riego, príncipes del varón de guerra, que es el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces yo traía esta oración y me fue respondida de la siguiente manera. Yo quiero transmitirlo a ustedes. Y antes de hacerlo, quiero pedirles que abran el capítulo 12 del libro de los Hechos, que es el lugar en el que el Señor me habló. Y quiero que le presten atención a lo que va a oír, hermano, porque los días que están viniendo son bien difíciles. Fíjese que, para darle una idea, este jueves, ¿qué pasó? Informes bien fidelignos, pero totalmente creíbles, nos informan al pueblo cristiano que el gobierno socialista de China está encarcelando a nuestros hermanos en la China. No es una reprensión o reprimenda sistemática, es una cosa horrible la que le están haciendo a nuestros hermanos, pero eso no es únicamente en China, sino eso es una onda expansiva, es un efecto de bola de nieve que va creciendo, es un efecto dominó que va a regarse mundialmente, porque cada día los cristianos vamos a ir siendo la piedra en el zapato de aquellos que precisamente, hermano, no quieren saber nada con el Señor Jehová. Entonces tenemos que estar todos, hermano, entendidos de los días que estamos viviendo. Y para este efecto les quiero mencionar algo. Miren, algo se está moviendo tras bambalinas. No crea usted, hermano. Mire, Chile es el país que mejor ha vacunado en América Latina. Y sin embargo se le dispararon las infecciones y muertes por el COVID. Brasil, se calcula que para junio de este año estará llegando a las 500,000 muertes por COVID. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Chile, si es el país con mejor vacunación y tiene un repunte terrible de muerte, ¿qué está pasando? Bueno, pues yo les quiero decir que sí hay algo tras bambalinas. Una amiga mía que se le venció su visa para el país del norte, pues la solicitó, ¿verdad, hermanos? Y le dieron turno, escuche usted, para el 7 de noviembre del 2022. Y esa cita es virtual, no presencial. Algo está pasando, ovejitas. O sea, no es ni siquiera este noviembre, que todavía faltan meses, sino hasta el otro, a finales de año. ¿Por qué le digo que algo está pasando? Porque no puede ser saturación. ¿Saturación de qué, hermanos? Y de las computadoras, la tecnología de allá viene, ovejitas. De ese país viene el conocimiento, la ciencia. Ellos en el tema de lo virtual están más que enseñados. Allá, hermano, ya no hay necesidad de salir para muchas cosas. Es de puchar botones, apachar botones y todo llega a casa. O sea que sí hay algo que se está batiendo, hermano, a escondidas de los humanos. Y yo quiero traerlo a este pensamiento. ¿Entiende usted por qué el presidente que salió tanto era, hermano, su presuro por hacer el muro? ¿Se recuerda? Y cómo le dieron de batalla, lógico, porque él sabía esto que iba a pasar, estas migraciones, estas avalanchas, estos maremagnums humanos que iban a llegar hacia esa nación para irla socavando y quebrando su fuerza económica, su fuerza financiera, e ir ingresando, hermano, de manera sistemática el comunismo,
Pero yo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque mire, pues el plan genuino es que ese país que ha sido el estandarte, la luz, la fuerza con el signo de libertad que ustedes y yo conocemos, pierda su fuerza y entonces ya debilitados como este virus, acepten lo que sea como cura. Y la cura pues ya la sabemos cuál es, la que se ha planificado, y no es más que el comunismo disfrazado de socialismo. Así que no pierda atención. Por eso, mire, el tema de los servicios médicos, los seguros, las aseguranzas en aquel país tan caro que es el tema médico. Póngale atención, porque el presidente de color que estuvo procuró votar ese sistema haciéndolo socialista. La salud es una norma constitutiva, garante de los servicios básicos de un humano. Pero escuche, no solo era cambiarlo para bajar los precios, lo que ese presidente traía. Él lo que quería es desde su época poner el comunismo. Recuérdese que su segundo nombre es Hussein. Él fue a Cuba, él por primera vez un presidente desde el bloqueo llega y le extiende la mano al dictador que ahí vive. O sea, hermano, más claro no podemos, se está moviendo. Y por otro lado, el libro de Revelación o Apocalipsis menciona, hermano, de la cola del dragón, de la China roja, no hay para dónde. Ese es el expansionismo del socialismo, pero con el comunismo raso, hermano, que ese es delicado, ese no respeta propiedad privada, propiedad intelectual, ninguna de las propiedades, ni siquiera el derecho a la vida, ese lo rompieron ellos desde hace más de 40 años. Entonces sí se está moviendo algo, y en base a esto, pues yo le pregunté al Señor, hermano, porque precisamente el día de ayer a la 1 de la tarde intubaron a mi hermano Josué Pineda, 42 años de edad, gordito, con problemas encomitantes, o sea, enfermedades anteriores, y la intubación es inducirlo a un coma y esperar lo mejor, porque ya hay medicamentos en el cuerpo. Entonces la intubación es que el cuerpo se pueda relajar, que no se resista a los medicamentos y esperar lo mejor. Ahora nosotros como cristianos tenemos que tener una voz, hermano. Nosotros no podemos dar golpes al aire como sin saber lo que pasa, hermanos, en el nombre de Jesús. Y no ha levantado Jehová profeta, y no tiene Jehová su lengua entre su pueblo, aleluya. Pero aquí es donde el Señor me habló, y quiero que por favor prestemos atención. Por aquel tiempo el rey Herodes, fíjese lo que la escritura dice, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. O sea, no fue uno, no fueron dos, fue una redada, como la que está pasando hoy, que ahorita, mientras ustedes y yo estamos escuchando, esto está pasando en la China Roja. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este era un apóstol, hermano. O sea, mire, esto es bien delicado, porque aquí murió, en teoría, las escrituras, hermano, de Flavio Josefo, que era un cronista de la época, menciona que fue en el año 44 después de Cristo. Pero oiga, pues, dice la escritura, hermano, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, o la Pascua, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel. Mire pues, escúcheme pues, ovejita, aquí es donde el Señor Jesús habló a mi corazón. Nosotros como iglesia, nosotros, el conglomerado evangélico a nivel mundial, sumamos 2,000 millones de personas que creemos en la muerte, que bajó el Señor a los infiernos. Él venció la muerte segunda, que es estar alejado de Dios en la muerte eterna. La venció, resucitó y subió al Padre, y luego regresó a la tierra por 40 días. Eso es, en síntesis y en esencia, el evangelio, en lo que 2,000 millones de cristianos alrededor del mundo creemos. Y luego está la iglesia tradicional religiosa, que aglomera 2,500 millones más de cristianos que creen en esto, pero tienen también algunos agregados en el tema de la idolatría.
pero que tienen esta esencia, no la pierden. Ahora, ¿por qué le menciono esto, ovejita de mi Señor? Porque es necesario que ustedes y yo entendamos que algo ocurrió. Mire, en este caso, el demonio hermano del rey Herodes, mandó a echar mano de siervos, de siervas, de niños, de jóvenes. El imperio romano, hermano, no respetaba absolutamente nada, y él lo que hizo fue, en medio de eso, agarró a Jacobo, de los cuales, escúchenme pues, porque aquí es donde la cosa se pone, pero bien delicada. Era Pedro, Jacobo y Juan, los tres que el Señor llevaba las experiencias más fuertes, más profundas, más delicadas del ministerio. Siempre va a haber gente que Dios va a tener con más revelación, con más experiencias, con más visiones, éxtasis, profecía. No son más que ustedes y que yo. No, tanto es que a Jacobo lo mataron. O sea, ¿qué más puede ser si el servicio le va a costar la muerte? Entonces habría que ver el servicio versus sufrimiento. O sea, para que usted note que Dios no hace acepción de personas. Todo esto estaba contemplado desde antes de la fundación del mundo. El maestro sabía cómo él iba a edificar su iglesia. Porque fíjese, hermano, que los evangelios relatan, por ejemplo, cuando estaba nuestro hermano y uno de los padres de la iglesia, Jacobo, hermano, estaban, hermano precioso, en la pesca, estaban en su trabajo, y el Señor le dijo: deja todo y sígueme. Mire qué delicado, hermano. Eso para los que en alguna ocasión hemos pagado un servicio con personas que nos han ayudado en algo, escúcheme pues, eso es delicado. Porque uno no solo va a pagar el servicio que le vayan a hacer a casa. Póngase que la persona se lastima estando en su casa, póngase que le da alguna enfermedad o algo. Uno debe de ser responsable de esta gente. Entonces, note, el maestro al decirle ven y sígueme, él se comprometía a darle el sustento básico, como en el caso de Pedro, que era casado, porque la Biblia enseña que el Señor sanó a su suegra, hermano. Entonces el maestro se comprometía a velar hasta por la salud, la medicina de aquellos que ahora estaban siguiéndole a él por mandato propio. Entonces, escúcheme pues, ovejita, el Señor, si te llamó a ti, Él te llamó con todos tus problemas, con todas tus bendiciones, con todos tus buenos deseos y con todas las facturas que dejaron sin pagar nuestros ancestros más las propias. Él se comprometió a cuidarnos, y se lo digo de esta manera. Cuando salieron de Egipto los hebreos eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, sin contar los ganados que podrían fácilmente ser multiplicados por 5 en la totalidad de los hebreos. Y para darle de comer a todo ese gential, hermano, para darle de comer a todos esos animales, el pasto, el agua, lógico, ellos salieron con comida de Egipto. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar la comida de alguien o de algo, hermano, en que ésta se termine? Si nosotros pudimos ver hace unos días que el barco Evergreen, manipulado por las fuerzas oscuras de esta tierra, las fuerzas elitistas, hermano, las mismas del virus, las mismas, no son otras, son las mismas del virus, atraviesan un barco, detienen el flujo del canal del Suez, tanto que tuvieron que ir a dar vueltas. Y le cuento algo, hay un paso más por el lado de Rusia que ahora se tuvo que habilitar para usarlo a priori, y le digo algo, no se había usado porque la región del norte, el país del norte, no quiere que pasen por ahí los bienes, porque va a perder el control sobre lo que la madre Rusia hace en el tema del movimiento de bienes. Pero ahora, ¿qué le queda? Fíjese a dónde están ahorillando. Pero lo que le quiero testificar, mire pues, la cosa no se ha detenido. Yo, y quiero decirle algo, por favor, présteme sus sentidos en el nombre del Señor. Esta vacuna, para finales de año, eso está ya dicho por Joe Biden, ya está, él es parte, hermano, de la agenda, no hay para dónde. Mencioné el nombre solo para que usted lo entienda, pero de aquí en adelante le diremos al presidente de la nación del norte, ¿verdad? El presidente actual. El 31 de diciembre dice él que la pandemia se termina. Yo lo creo. Le voy a decir por qué. Porque estadísticamente ellos ya tienen calculado el porcentaje de las personas que están y que ya van a estar vacunadas para esa fecha. ¿Qué significa eso?
que entonces el virus ya no va a tener dónde alojarse en el cuerpo humano y se va a morir y va a quedar como una enfermedad estacionaria. ¿Qué es eso? Que se va a mover por estaciones y esta se mueve en la estación húmeda, fría, lluviosa, en invierno pues. Entonces ya va a ser como una gripe, como una influenza que le va a dar a ciertas personas y que ya se va a tener la vacuna. Por otro lado, la vacuna, hermano, ahorita está en la vacuna 1.0, o sea, la de primera generación. Como todo, como los relojes, los celulares inteligentes, las computadoras, cuando sale la primer computadora es grandota, pesada, muy cara, no hay existencias, pero conforme van pasando los días la van haciendo más pequeña, mejor, con más agregados, corrigen errores, de ahí que se dan las actualizaciones. Entonces, oiga, igual es la vacuna, ahorita está en primera generación, da efectos de rebote terribles, mencionan algunas de ellas, otras hay 2 dosis, otras solo una, sí. Pero las nuevas cepas de vacunas que vienen, porque son virus atenuados, como son todas las vacunas. Eso mismo es el principio de la penicilina, amoxicilina, principios activos en el tema de organismos atenuados que se meten al cuerpo para que estos generen fuerza para poder soportar las incremencias de las enfermedades de manera natural. Entraron a los cuerpos. Entonces, escúcheme pues, ovejita, cómo Dios nos está indicando que sí, esta enfermedad termina y el año que viene es el año de la recuperación, el 2022. Estoy hablando en temas totalmente seculares, pero tras bambalinas, ahí se está moviendo algo, hermano. Ahí se está moviendo algo que nosotros no sabemos. Porque entonces, ¿por qué el barco Evergreen? ¿Por qué encalló? ¿Por qué detuvieron? Ahora llegó al 20%, hermano, de detener la economía mundial. Ellos están haciendo pruebas, les están dando ideas a los paisanos, hermano, que en lugar de tirar granadas, bombas nucleares, que suelten virus, que el Señor los reprenda, que estorben la economía, porque ese canal de Suez es muy angosto, y como ya lo vimos, un barco de 4 cuadras de longitud trabado detiene la economía. O sea, hermanos, mire, la finanza humana es frágil, como no tenemos una idea nosotros. Y nosotros por eso debemos de confiar en que en el banco celestial nunca hay quiebra, hermano, no hay desabasto, no hay falta de liquidez. Esa moneda no se deprecia, no se devalúa, hermano, no sufre inflación, deflexión. Esa moneda se mantiene totalmente igual, porque el Señor dijo: yo soy Jehová tu Dios. Él es el que ha dicho: en mí no hay sombra de variación. Yo soy el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces nosotros, en este entendido, dependamos de Dios, pero eso no indica que no estemos conocidos de lo que afuera está pasando, porque la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Entonces debemos de estar al día, hermano, de las cosas que están ocurriendo al entorno y alrededor nuestro. Y en ese mismo orden de idea, la Biblia dice: por aquel tiempo echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo arrestar a Jacobo. Escúcheme pues, hermano, Pedro y Andrés eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos, y estos eran hijos de Zebedeo, que a su vez era familia de María y a su vez era familia de Elizabeth, la mamá, hermano precioso, de Juan el Bautista, el profeta más grande que ha habido por boca de Jesús. Él dijo: no ha habido profeta nacido de mujer más grande que Juan. Entonces ellos al final eran familia, hermano. Mire pues, para cuando el Señor pasa delante de Pedro, de Andrés, hermanos, cuando el Señor pasa delante de Juan y de su hermano Jacobo y les dice: síganme, para ellos no era ajeno la imagen de Jesús como hombre, sino que ellos le conocían porque eran primos hermanos y sabían de la santidad, de lo casto, de lo puro, genuino, de la franqueza que había en su primo hermano, los poderes que se movían. Se habló entre familia, los ángeles que visitaron a María, los ángeles que visitaron a Juan, al papá de Juan, hermano, que fue el que recibió originalmente la revelación de que él tendría un hijo. Todo eso se quedó en familia, lo platicaban.
Imagino que decían, mira, ¿y cómo era el ángel que viste? Pues de 1,80 m, de 2 metros, rubio, de ojos celestes, blanco, de telas que resplandecían, usaban sandalias. Hermano, eso haber sido una cosa maravillosa, escucharlo una y otra vez, y en la vida de cualquier persona que ha tenido un encuentro sobrenatural con los poderes divinos y también los caídos, cambia. Gentes que han visto espíritus, espantos, hermano. A esta casa vino alguien que lo trajeron estorbado porque en la época de la guerrilla él tuvo un encuentro del tercer tipo, como la ciencia le denomina. Nosotros le llamamos aparecimientos de espíritus, posesiones demoníacas, estorbos, hermano. Desde esa época a él lo bajaron de la montaña sin habla, como en blanco, hermano, a causa de lo que a él le pasó en la montaña, hermano, donde espíritus se materializaban y se siguen materializando donde quiera que hay conflictos armados, porque ¿qué lleva a los hombres a agarrar un arma y matar a otro? Pues no puede ser la felicidad, no puede ser el éxito, la alegría. Definitivamente que se agotaron las instancias de la plática, del concilio, del hablar, de negociemos, y recurren a las armas. Entonces no se pueden mover espíritus buenos, son espíritus de maldad que a veces se materializan e impactan a los hombres, y de esa historia tenemos miles en Guatemala por 36 años de conflicto armado interno, y ustedes lo pueden haber escuchado en sus países y regiones, pueblos, naciones, de manera individual. Todos en nuestros países hemos oído hablar de historias, la mayoría de ellas fantasiosas, pero que no son falsas. En la Biblia aparecen, en el libro de Job dice, nuestro padre Job, de noche pasó un espíritu, dice, y me tocó. Eso está en el libro de Job, hermano. O sea que nosotros también tenemos la capacidad de entender que hay algo más de lo que se ve. Hermano que me escuchas, amigo que me oyes, tú no creas que todo se limita al espacio terreno que hoy ocupamos. Por amor al Señor, oveja, reconozca que hay algo más, hay algo fuera, tras bambalinas, hermano. Hay un velo, hay poderes venideros del siglo venidero que vienen a esta parte. Por ejemplo, la unción, el poder de la unción no es un poder de esta época, son poderes del siglo venidero que nos alcanzan, que nos bendicen. O sea, vienen del inframundo, dirían los hombres, vienen de la eternidad de Dios, atraviesan la naturalidad humana, del cronos humano, y afectan, interrumpen, llenan, hermano, la potencia de Dios, los cuerpos humanos, haciendo que aquellos que estábamos débiles en un momento, al otro momento cobramos ánimo, cobramos fuerza, hermano. El que decía ya no puedo más, ahora quiere conquistar, quiere salir a la batalla diaria, ahora se siente con fuerzas que hacía 10 minutos, 5 minutos había perdido por la incremencia fuerte de los ambientes, hermano, porque hay que reconocer que hay momentos donde la carne se debilita, y de esa cuenta el apóstol Pablo dice, como derribados, pero he aquí que estamos en pie, como muertos, pero he aquí que vivimos. O sea que hay momentos, hermano, lúgubres, terribles, densos como miasma, que afectan al hombre. Y escuche, oveja, el maestro camina 30 años en total sincretismo. El Señor camina 30 años apartado de las masas y del conocimiento de estos. Mire, aquí hay algo que nunca tal vez usted ha oído. Pero ¿qué pasó con esos 30 años de él? Y los enfermos que murieron un mes antes de que él saliera en el ministerio. Ellos se hubiesen salvado si hubiesen podido llegar al mes en el que el maestro salió al aire. No sé si me entiende, hermano. O sea que les hubiera curado, sanado, porque no había enfermo que no fuese sanado por el maestro. La Biblia registra que 2 cosas hizo el Señor imponentemente delante de Israel. Una de ellas fue reprender demonios por toneladas, por millones, y la otra, sanar a sus enfermos. Usted no crea que Bartimeo fue el único ciego, hermano, que el Señor curó, que el cuadripléjico fue el único que él sanó, que Lázaro fue el único muerto a quien él resucitó, que al del brazo seco, no, hermano,
ni tampoco a los que tenían las enfermedades cutáneas, hermano, la lepra, fueron los únicos que él curó, no ovejas. La Biblia dice que si se escribiesen libros de todos los hechos que el maestro hizo, no alcanzarían todos los libros de la tierra. O sea que fueron 3 años y medio, la mitad de una semana de un arduo trabajo, hermano, de día, de noche, porque Nicodemo de noche buscaba al maestro, hermano, era un trabajo incansable, sanando, liberando, enseñando, trayendo el reino de los cielos a los hombres. Y aquí yo te pregunto algo, ¿el Cristo que tú tienes es sobrenatural? ¿Te ha hablado, te hace milagros? Pues este Cristo sigue vivo, en él no hay sombra de variación. El Cristo que estuvo hace 2000 años en Israel está hoy, y dice la Biblia que hay una bienaventuranza para nosotros, porque está escrito: más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y nosotros sin ver le hemos creído en él, nos entregamos a él, y como testimonio de la decisión y de los votos que le hicimos a él, nos dio como, hermano, como referendo el Espíritu Santo de él, para que éste nos guíe a toda la verdad, nos haga sentir y conocer su santa y preciosa voluntad para nuestras vidas y las vidas de aquellos que amamos, ovejas del Señor. Pero como todo lo que en el plano humano comienza, debe de terminar, declinar, y esa no es la diferencia en la época del maestro, en la época de Jesús, porque entonces ahora iba a terminar el ministerio del maestro. ¿Cómo? Él empieza como a los 30 años, como a la edad de 30 años, a predicar el evangelio, y lo iba a hacer por 3 años y medio. Como ya le mencioné, 4 familiares cercanos de él, como lo era Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, hermano, iban a ver la gloria de la Shekinah sacada de los lugares santísimos del templo, actuando a toda libertad, a los 4 puntos cardinales, a viento, a sotavento, hermano. Vieron el poder del Espíritu del Señor en una persona llamada Jesucristo. Ahora escúchenme, ovejas, cuando él empieza a llamar a sus ministros de Estado, a su gabinete de gobierno, a los ministros de respaldo, él se compromete a llevarlos a un lugar. ¿Qué lugar? A la llamada iglesia de él, de Jesucristo, a conformar el cuerpo del cual él sería y es la cabeza, y de la cual nosotros somos el cuerpo, y no estamos completos sin él. De esa causa debemos de entender, ovejas, que hay un propósito de parte del Señor en que hayamos venido a conformar las filas del evangelio. No solo es para que tú y yo sintamos rica la presencia de Dios y lloremos, hermano, modulados por el poder de él. No, hay un propósito más. El propósito es que otros conozcan las bienes nuevas que hay en ti, las bondades, las finezas divinas, y que tú te entregues y camines ciegamente de la mano del Todopoderoso que es él. Y escúchame, hermano, estos hombres vieron el poder de Dios. Una vez que el maestro se fue, siguieron caminando. Y según la historia no lo narra, Jacobo fue muerto a espada, uno de esos apóstoles que vio aquellos milagros, que vio a Pedro caminar sobre las aguas, que estuvo en el monte Tabor o monte de la transfiguración, donde vio que apareció Moisés y Elías, cada uno a un lado del maestro, y el maestro mismo con ropas resplandecientes, a tal manera que escriben, hermanos, los cronistas de los 4 evangélicos, como no puede haber tanta blancura en una tela sobre la tierra, hermano. O sea, no eran terrenas esas telas, hermano, y sin embargo se usan. Del otro lado del velo aún se usan los vestidos, hermano. Mire, esto es una cosa maravillosa de estudiar. Ahora, ¿por qué lo traigo yo a esto? Porque, hermano, oiga, en teoría eran invencibles. Si al maestro varias veces lo quisieron despeñar, apedrear, celarlo, matarlo, y no podían. Él se hacía invisible y pasaba entre ellos. Lo dice la escritura. Le hablaba a las plantas le contestaban a él. Lea, hermano, la historia de la parábola de la higuera. Eso sí es que, hermano precioso, dice la Biblia que todo lo que respira alabe a Jehová. O sea que en todo lo que hay respiración tiene vida, pero no la vida como usted y yo la conceptuamos, no la vida de aquel al que usted le habla y él le contesta. Pero me va a decir que su perrito no tiene vida solo porque no habla su idioma.
¿Cómo no va a tener vida? Él le dice cuando algo le duele, cuando algo no le gusta, cuando está alegre, cuando está triste, cuando tiene hambre, cuando no tiene sueño, cuando tiene sueño. Hermano precioso, tenemos las historias maravillosas de cuánto animalito que ha salvado a sus dueños, hermano precioso, porque le viene un infarto, porque él escucha, ve cosas que los hombres no vemos, porque los hombres hacen sociedad con perros cazadores, porque ven de noche como que fuese de día y hacen una simbiosis preciosa para ellos poderse mover, hermano. Ahora yo lo traigo a lo siguiente: ellos eran intocables, ellos no podían ser destruidos mientras estuvo el maestro. Si usted lo nota, nadie de los apóstoles murió, nadie. Y Judas, el traidor, el farsante, el que le dio la espalda al maestro, no murió sino días antes, hermano, horas antes de que el maestro muriese también en la preciosa para nosotros cruz del Calvario, donde fueron redimidas nuestras vidas y pagados nuestros pecados. Y escuche esto, oveja del Señor. La Biblia dice: por aquel tiempo echó Herodes manos de algunos de la iglesia para maltratarles e hizo matar a espada a Jacobo. Esta palabrita del libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 2, ¿sabe qué dicen los antiguos escritores que significa? E hizo matar a espada. Significa decapitar, lo que era la muerte, que en mayor consecuencia utilizaba el imperio romano para aquellos a quienes les decretaba la pena capital. No era pullarles, hermano, su panza, su estómago, sus vísceras, atravesar solamente un órgano vital, sino había que dar una muerte que fuera una muerte especial, espectacular, que infundiera terror, que tuviera un impacto psicológico sobre los demás que estaban avasallados por el imperio de moda como lo era Roma. Y entonces, hermano, decapitaron a uno de los apóstoles del maestro, al primero de los cuales nosotros tenemos historia crónica resaltada y escrita, hermano. Es el primero que sabemos. Pero ¿qué pasó entonces? Escúcheme, por favor. Si solo 8 años después, siendo que el maestro murió en el 33 y medio, por la edad que este tenía, y a este lo matan en el 44, hermano, escuche, 10 años después muere Jacobo. ¿Qué significa eso? Hermano, que algo se estaba cirniendo sobre la iglesia, algo difícil de comprender y más de aceptar, que no somos infalibles, que no tenemos el monopolio, hermano, de la infalibilidad los siervos del Señor. Yo jamás en mi vida hubiese podido creer que hubieran matado a Gigi Ávila, hermano, en su servicio al Señor, o usted sí. O jamás hubiera creído yo que en el tiempo de la guerrilla un guerrillero entrara a matar a bombazos, a balazos a mi apóstol, al hermano Otoniel Ríos Paredes. Y no fue así, hubieron intentos. En la iglesia de Lima, hermano, en los 80s, inicio de los mismos, llegó un guerrillero con una granada y unas pistolas. Eso está en videos, está en grabaciones del día que esto pasó, hermano. Estaba como profeta puesto por el Señor. Nuestro hermano, ya se me va a venir el nombre, ¿cómo se llamaba el profeta, Marián? Obdulio Gutiérrez. Este varón, hermano, cuando tocaron los dones, él era profeta y dijo: aquí hay un hombre en aquel lugar, en el Mezzanini, y tú has venido a matar a mi pastor, y dice el Señor que hoy o te arrepientes y entrega lo que vienes a hacer, o al salir de este santo lugar Él te mata. Hermano, en una iglesia de 7,000 miembros, ver algo así, hermano, y aquel silencio, hermano, espectral que se dio en el área, en la nave principal Mezzanini, y en el área baja, hermano, donde habían circuitos cerrados de televisión, y de repente pasa un guerrillero de las organizaciones que en mi país hubieron, como fue la ORPA, el PGT y otra más, hermano. Oiga, pasa el guerrillero, entrega las armas, entrega un explosivo y se vuelve una algarabía aquella. O sea, hermano, perdóneme, yo no hubiera podido asimilar fácilmente que uno de estos hombres le acortara los días a un siervo del Señor, y en general no pasa, hermanos. O si usted conoce un pastor que lo mataron, que le arrancaron la cabeza, que le sacaron los ojos, que no, hermano, son casos ínfimamente aislados, pocos, por decir nulos,
que hemos escuchado, y en la mayoría de ellos son pseudopastores o gente que se nombró y que encontró en el evangelio el modo de tener un superávit económico, pero nunca el llamamiento del supremo llamamiento de Jesucristo, nunca, hermano. Ahora, ¿pero qué pasó aquí entonces? Este es un déjà vu. Este es un fallo en la Matrix. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Por qué mataron a Jacobo? ¿No será que Dios quería decirnos a nosotros que el imperio, para fortalecerse, que el imperio que se está levantando habría de llevar a algunos a la muerte? Generales, hermano. Porque ustedes y yo en Efesios 4:11 sabemos que los apóstoles fueron dejados como señal, hermano, de ver al maestro. Si alguien se llama apóstol, necesariamente tuvo que haber visto a Jesús tal y como él es. Lo dice la Biblia, lo reza la Biblia, lo grita la Biblia en todo su compendio. O se le ve al maestro tal y como él es, o no es apóstol, hermano. Porque alguien puede tener dones y formar iglesias, tener cientos de ellas y no ser un ministro primario, hermano. Nosotros, bueno, yo conozco algunos farsantes que tienen sendos templos, hermano, que llegan a todas partes, que tienen estructuras hechas por hombres, sus propios aviones, y no son ministros. Hermano de mi corazón, yo quiero, aunque se vistan con la ropa de la fe, de la humildad, del genuino llamamiento, son siervos de Satanás queriendo engañar al cuerpo de Jesucristo, y por eso la Biblia le dice: sal de en medio de ella. Este versículo solo lo usábamos para predicar sobre la gran ramera. Este versículo solo lo usábamos para predicar en contra de la iglesia tradicional religiosa. Hoy ya no, hoy tenemos que predicarlo para que salgan de en medio de nuestras congregaciones, donde se pusieron hombres a sí mismos, donde los puso Satanás, y está en la Biblia: me temo que tras de mi partida lobos rapaces entrarán a la grey de Dios. O sea, no podían entrar porque estaba la gloria de Jehová llamada Pablo y el colegio apostolar, que hacían un entramado, un muro de fuego que no les permitía accesar a la iglesia de Cristo. No entraba, hermano, la doctrina de la prosperidad, alabe a Jehová y disimule. No entraba la doctrina de dame 100 y Jehová te da 1000, porque estaba la gloria del Espíritu Santo. Pero ahora la iglesia se ha llenado de un montón de farsantes, hijos del diablo, delincuentes, hermano, que tarde o temprano, como está escrito, hablando el Señor, hermano, de hombres que se apartaron del camino, ya tienen comprada su propia paga eternamente. Pero este Jacobo, siervo del Señor, hermano, oiga, le matan a espada, le decapitan, le quitan su miembro superior, su cabeza, y dejan el tronco aparte, hermano, más laceraciones, traumas, golpes, para que la iglesia, hermano, se doblegara a los deseos de Roma, a los dioses de Roma, volver a adorar a la reina Diana, hermano, a creer en el Olimpo, a creer en Thor, Loki, Zeus y todos esos diablos, hermano, que posteriormente se iban a volver doctrina en la metafísica de Aristóteles, hermano, en la Ilíada y en la Odisea, hermano, de Homero, como la iglesia creyendo en fábulas, porque está escrito que creían en fábulas, porque habían áreas griegas muy doctas, muy iluminadas, que querían meter la doctrina de Aristóteles, querían meter la doctrina de centauros, minotauros, cíclopes y toda esa historia que ustedes y yo al cansancio hemos escuchado, pero que son nada más que eso, fábulas, y que sí tienen algún principio histórico, pero nada relevante para nuestra vida actual. La Biblia dice que una vez le es dado al hombre morir y después viene el juicio. O sea que la reencarnación no existe. Las vidas múltiples no existe. Que hoy eres humano y en la otra vida eres un animalito y en la otra vida eres una planta. No es así. Una vez le es dado al hombre morir y después viene el juicio. Si en esta época no se aprovechó a Cristo, si en esta época usted no creció, no dio la estatura, no logró agradar a Dios, hizo lo incorrecto, hermano, se acabó la oportunidad y la paga es más que obvia y clara. Pero si usted vivió una vida piadosa buscando agradar al que vive, juntamente con él vendrá su galardón, la corona de justicia que tiene preparada él para mí y todos los que esperan su venida, está escrito. Y entonces, ¿qué pasó aquí, hermano? Mire qué masacre. Hay un verso que se lo vamos a poner en esta hora, que está en Juan y en Lucas también.
El maestro dijo, mataré al pastor y dispersaré las ovejas. Esto está en la Biblia y dicho por el maestro. Solamente que los apóstoles no entendían. Hermano, mire, ¿sabe cómo es esto? Como que en una gran fiesta, en un gran holgorio, en la graduación de abogado de su papá, de mi hermano, de mi hijo, alguien llegue a decirle, mira vos, ahí vas a ver que le van a cerrar el bufete a tu hijo, a tu primo, a tu papá. Hermano, es disonante que semejante improperio se diga en un momento de alegría. Pues el Señor lo dijo, en el momento de más gloria que Él tenía con sus santos apóstoles. ¿Qué dijo Él? Heriré, mataré al pastor y dispersaré las ovejas. ¿Qué significa eso, hermano? Esto para mí es duro, porque escuche esto, hermano, la Biblia dice que Jacobo fue muerto a espada, hermano. ¿Y qué pasó? Y es más, atrapó a algunos. Si el apóstol, que es el encargado de ver al maestro y llevarnos a nosotros a la imagen del varón perfecto, del varón hermoso, santo, pulcro, potente, como lo es Jesús, de Efesios 4:11, en el libro de Marcos 14 usted puede encontrar el relato y lo vamos a poner acá también en pantalla. Hermano, y entonces se iba a quedar acéfala la iglesia. Claro, se iba a quedar acéfala, o sea, sin cerebro, sin mando, sin gobierno, sin autoridad. Hermano, escúcheme, el Señor está dando a entender que si hay puntos que son, hermano, espinales en la vida del cristiano. La iglesia sin ministros verdaderos se termina, tanto que la Biblia dice, hermano, hablando Pablo, porque aquí vienen tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿qué pasó con la sana doctrina? Se fue perdiendo con la generación de siervos que no doblegaban iglesias, aleluya, siervos que no dividían iglesias, alabe a Jehová y disimule, hermano, siervos que respetaban la economía de las personas, siervos que respetaban, hermano, a las ovejitas, y todo eso se ha ido concluyendo y terminando, oveja del Señor. Si nosotros tenemos que ver que la maldad del enemigo no solo ha sido extra aula, refiriéndome a la iglesia, sino se metió a la iglesia. Tanto es, hermano, que ahí en YouTube usted puede poner la unción de la cachetada, montones de ministros cacheteando a la gente, y la gente descansa y está descansando, desmayado del gran sopapo que le dieron, hermano. La unción de la leche, hay un señor ahí tirándole leche y la gente cae. La unción del agua con mangueras, la unción de la patada, no, hermano, miren, nosotros tenemos que saber que hay algo que se está moviendo, y Jesús dijo que una manzana podrida podriría a las demás. O sea que no debemos de creer que se vuelvan casos aislados, sino que secuencial se están clonando para afectar a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó cuando mataron a Jacobo? Cuando mataron a uno de los 12 que caminó con el Señor, menos Judas, hermano precioso, ya solo quedaban 10 de los originales, porque aunque se escogió el relevo de Judas, ahora estaba muriendo uno de los pocos que vieron al maestro por 3 años y medio, y no solo en el plan de hombre, en el plan espíritu, en el plan Dios, en el plan rey, en el plan águila, en el plan buey, en el plan oveja o cordero. Hermano, escuche, lo que ocurrió fue lo siguiente, y aquí lo quiero llevar a usted. Usted y yo, querramos o no, entramos a un lugar sin retorno. Entramos ya en esta época a un callejón, a un preámbulo del cual no hay salida ni hay vuelta atrás. Aunque hoy se terminara esta enfermedad desgraciada, hermano, que nos ha robado la vida de cientos de miles, de millones de personas, nunca volvería a ser lo mismo. Le voy a decir por qué. Porque ya notamos que los humanos somos más frágiles de lo que creemos. Somos como ovejitas que son llevadas al matadero, ovejas del Señor, por una causa. Nos están imponiendo cosas y callamos. Dígame, ¿dónde está la Alianza Evangélica de Pastores? ¿Dónde ella se pronuncia cuando en nuestro país quieren legalizar el aborto?
Cuando en meses pasados un diputado en mi país metió a la cárcel a un pastor. Dígame, hermano, y lo digo totalmente en desacato a la realidad, por algo que le ocurrió cuando él tenía 9 años, hermano, o 11, algo así, y encima le habían llevado, le dieron techo, vivía con ellos. Hermano de mi corazón, ¿dónde está la alianza que cubre evangélica de pastores? Silencio. Entonces note, oveja, nosotros tenemos que entender que algo se está cirniendo y que esta es la época en que echarán manos y están echando manos sobre muchos de la iglesia, sobre pastores, sobre apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, los 5 ministerios, más los que atienden a las mesas, como lo son, hermano, los santos diáconos, como lo son los obispos, hermano, y cuánta ayuda que hay aleatoria a la primaria. Oh, hermano, con dolor le puedo testificar que estamos viviendo tiempos tan difíciles. Sabía que yo en mis prédicas, y le voy a rogar a Marian si me pone alguna alabanza. Hermano, escúcheme pues. ¿Cómo me explica que nosotros siempre ponemos un coro al terminar el servicio? Que por ratos hay uno que le gusta a uno. Y yo cantaba Enséñame, oh Dios, tus sendas, cantado por la hermana Ingrid Rosario, pero que no es autora ella es cantante, ella solo lo sacó a luz y lo hizo más hermoso, con la gracia personal que ella tiene. ¿Cómo me explica que entre 7.500 millones de humanos que somos y tal vez 4.000 millones de usuarios que tiene Facebook, a nosotros, a mí, a su hermano Jairo, nos censuraron 30 segundos de nuestra prédica por usar sin permiso una canción que cantamos en nuestros servicios, pues? O sea que en nuestros servicios en el futuro vamos a tener que tener cartas dadas por los hermanos para poder cantar tal coro, para poder, hermano, entiende por qué ahora el dueño de la cadena Fox con con 100 canales de cable vista por paga, compró los derechos de la Biblia NBI. Cuidado si usted compra la nueva versión internacional, esa ya tiene cambios que le hizo el que compró los derechos de esa Biblia. O sea, mire pues, o sea que aún esta Biblia ahora tiene dueño. No sé si me entiende, tienen dueño, hermano. Una persona, una sociedad, una ONG, una persona jurídica es dueña de los escritos. Y como dueña, si ella quiere, le quita libros, le pone libros, le quita, hermano, eso ya lo vimos en la NBI, que ya no dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo, solo dice cree en el Señor y será salvo. Sí, pero ¿en qué Señor? En el señor Mamón, en el señor Moloch, en el señor Baal, en el señor Satanás, que el Señor lo reprenda, porque hay un solo mediador, aleluya, y un solo Salvador, Jesucristo, hecho hombre. No hay dos, no hay tres. La Biblia dice hay un solo mediador, solo hay uno, hay un solo intercesor, no hay dos, no hay tres, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Jacobo. Ellos murieron, son humanos y no resucitaron al tercer día como resucitó el Maestro, y hoy vive y vive para siempre, y Él trae vida y Él trae poder y Él trae gloria y trae honra a su pueblo, levantando ministros, levantando jornadas, generaciones de ministros que la cubran, que la mantengan cubierta, que la mantengan con paz, que le instruyan al camino verdadero, al camino a la consagración de la fe, de la bondad, de la esperanza, de la templanza, de la alegría, del gozo, hermano. Pero estamos terminando los días, y le decía que entonces nos censuraron los 30 segundos que dura la alabanza. ¿Quién lo hace? ¿Un robot? Por eso es que nosotros utilizamos no los nombres sino alias, porque dicho robot no puede entender las alias, o los alias, los apodos, los seudónimos, los peyorativos, no los entiende. Entonces tenemos que aprender, y usted por eso dice el que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que hablar en parábolas para dislocar la mente de ese robot, hermano, y que a su vez no nos censure. Pero ese es solo el inicio. Este es el inicio. Porque mire pues, a Jacobo lo agarraron para matarlo. A los otros los agarraron para maltratarlos. Por favor, entiéndame, porque yo estoy terminando ya en esta hora. Yo tuve como pastor un hombre excelso, hermano, iluminado, médico y cirujano de profesión, y que terminó sus días como un predicador el más grande,
que ha tenido Guatemala y que de sus lomos han salido los pastores latinoamericanos más grandes, como la iglesia mundial latina más grande que se llevó a cabo en El Salvador, la iglesia Elim del Salvador, que llegó a tener no sé si 30,000 miembros, eran 10,000 personas por culto y ahora tiene casi 250,000. El pastor de ahí, mi pastor lo mandó a El Salvador, es guatemalteco, vive aún y allá creció como ninguna otra esa iglesia. Hermano, 150 iglesias Elim en Honduras en pocos años. Eso es difícil, eso se logra con cientos de años. Pues en 40 años de ministerio que el Señor le dio a mi pastor, él dejó más de 1,300 iglesias a la hora de su muerte. Digo de su muerte, porque murió. Y la Biblia dice, hermano, escuche esto, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Muriéndose mi pastor, y empezaron pues los grupos a fraccionar, a mutilar la misión, a ver quién se quedaba con más iglesias. De la noche a la mañana, ahora todos eran apóstoles, o son. A todos los llamó Dios a ser apóstoles, tras la muerte del siervo. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Y que del único, o de los dos únicos que él mencionó que eran apóstoles, han hecho unos clavos, hermano. Porque a uno le dijo que era apóstol para los utuiles, y cuando mixtó los poderes, porque sí, hermano, Pedro fue enviado a la casa de Israel y Pablo fue enviado a los gentiles. O sea, sí hay sectores, aunque puedan funcionar temporalmente o a temporis, sí, pero oficialmente ya puestos de carga diaria tienen sus sectores los siervos. Oh, hermano precioso. Entonces está escrito, mataré al pastor y dispersaré las ovejas. Ve que cuando el maestro muere, todos los discípulos se dispersan, hermano. Pedro volvió a la pesca, hermano, huyendo de la realidad que dejó en la tierra. ¿No será que en medio de las batallas nosotros le damos la espalda a los que confían en nosotros? Como hizo Efraín con sus hermanos en el día de la batalla, que eran 12 hermanos, y a la hora de la batalla se juntaban. Habían arqueros, lanceros, espadachines, ambidiestros, tiradores de honda. Había de todo, hermano. Estaba Judá, que tocaba la alabanza para traer fuerza a los humanos de su campo. Y en el día de la batalla, Efraín le dio la espalda y se retiró, hermano. Y lo pagó caro, hermano, caro. Todos los hombres de esa generación, todos murieron, todos. Y tuvieron que venir hermanos de las otras 11 posiciones para traer semilla y levantar nuevos hijos, que no fueran traidores, que no fueran de doble ánimo, mala paga, hermano, y todos los apelativos que conlleve, los símiles que conlleve. Hermano, escuche, yo tuve que ver la fragmentación de la misión y la sigo viendo, sigue. ¿Por qué? Porque se quedó en teoría céfala, aunque mi pastor dejó un presbiterio que fuese el que guiase, en tanto que el Espíritu del Señor levantaba un ministro, hermano, al cual todos nos sujetásemos y siguiésemos unidos. Pero eso es muy difícil. Miren, las familias nos mantenemos unidas porque hay una mamá, aleluya, porque hay un papá. Y fíjese que curiosamente casi siempre todo gira alrededor de la madre. ¿No se ha dado cuenta usted que aunque los hermanos estemos en sendos líos, hermanos contra hermanos, por disputas, porque ya ve que entre hermanos hay guerrilleros, hay rebeldes, hay peleoneros, divisores, chismosos, está el hermano buena onda, el buen amigo, el que se roba las cosas, hermano? No, hermano, mire, los egoístas, el mentiroso, el lenguetrapo, hermano. Pero mire, pero en la mamá se juntan todos, porque ella nos bañó, nos cambió, nos llevó a la escuelita, nos daba chicote cuando había que darle a uno, hermano. Cuidado, y uno llegaba a la casa con algo que no era de uno, ¿se acuerda? ¿Dónde lo encontraste? ¿De dónde lo haga? Y ahí iba uno, hermano, como el perro arrepentido con la cola entre el rabo, a devolver cosas, hermano. Pero eso nos hizo hombres de bien, hermano, pero solo falta la mamá. Yo tengo hermanos que tengo 8 años de no he visto, los veo más a ustedes y me ven ustedes más a mí por estos canales que mi propia sangre. ¿Por qué? Porque está escrito, heriré al pastor si el pastor es tu tío, si te crió tu abuela, pues ella es tu pastor, si te crió tu papá, si te criaron en una forma normal y natural, el día que ellos mueren se dispersa la tribu.
Aleluya. Cuando se muere la imagen de alguien en el corazón se dispersa. Y aquí viene el rema. Escúcheme, hermano, porque esta enfermedad satánica, infernal, infectó a nuestros ancianos y a los hombres maduros, para dejar las familias acéfalas, para dejar los hogares acéfalos, para dejar las iglesias sin pastor y que se dispersen las ovejitas, desatando un espíritu de orfandad. Usted diga ahí donde está: yo renuncio, diga, a todo espíritu de orfandad, a todo espíritu acéfalo. En el nombre de Jesús, diga: yo tengo un Padre eterno y bendigo mis coberturas, diga. Yo bendigo a mi pastor, dígalo, repítalo. Yo bendigo a mi pastor, diga. Yo bendigo a la esposa de mi pastor. Yo bendigo a la familia pastoral, dígalo. Porque son nuestros padres espirituales. Y yo declaro, diga, que esa enfermedad no les va a tocar. Y si les toca, solo les va a maltratar. No los va a decapitar, porque el tema es decapitar las cabezas para dejar el cuerpo acéfalo. Hermano, ¿se recuerda cuando le cortan la cabeza a una gallina? ¿Por qué el cuerpo sigue activo hasta a veces corriendo? Millones de videos hay en YouTube donde cuando se le corta la cabeza a la gallina, porque por eso es que le quebraban su tronco espinal, y el cuerpo sin dirección se va. No, hermano, mire, para mí está más que claro hoy que lo vi en la madrugada, claro como la luz del día, o tal vez 3 días que estuvo explicándome el Señor hacia dónde va. Es porque no mata a los niños, pero el niño no sabe a dónde va sin sus papás, hermano. Mi hermano Tavo hoy, que nos está viendo y que tiene bebés todavía chiquitos, sabe lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué van a comer tus hijos mañana? No sabe. Mi hermana Castelán Per, mis hermanos tienen chiquitos todavía. ¿Qué edad tiene tu nena, hermana Auri, hermano José? Tendrá 13, 14 años. ¿Qué va a comer mañana si ustedes le faltaran hoy? Familia Escoto, ustedes tienen mascotas. ¿Qué van a comer sin ustedes, hermano? Familia Ramírez Úbeda, hermana mayor, ¿cómo haría Angie? Tu hija, mi hermano Carlitos, tu hijo, mis sobrinos. Si ustedes faltaran, ¿quién pagaría su universidad? ¿Quién velaría por ellos? No, hermanos, esto es terrible, hermanos, esto es terrible. Raymond Coleman, Tavo, soy familia Reyes, hermana Vicky, fíjese, hermano, que ellos tienen muchos hijos pequeños. ¿Quién velaría por ellos? Hermana Brenda del Cid, ella tiene a su mamaita y tienen también hijos aún. Marielo Sosa, tenés hijos, hermana. Escríbenos. Helen Morales, Carlos Mejía, tenés nietos. 7 años tiene Natalia. Imagine, hermano, mira, hermana Auri y hermano José, tú no puedes enfermarte de muerte, porque enfermos de más de algo está uno, hermano. Si uno ya trae motores chinos, hermano. Mis abuelos, mis papás todavía traían motores Cummins, hermano, John Deere, que eso trabajaban con agua, diésel, gasolina, guaro, lo que le echaran, arrancaba el motor y ahí iba. Ay Dios, hermano, ahora que ya no come unos frijoles porque anda un soplete en la panza de la acidez, hermano, del flujo interno. No, hermano, mire, aquí está mi hermano Carlos Mejía, familia Rodríguez, mi tío. Vaya, este año, si no estoy mal, tu hijo termina high school y ya entra a la university. Y cuando él salga los fines de semana, ¿a dónde se va a ir? Si él no tiene más hermanos, mi tío. Elena, él no tiene más hermanos. Él va a buscar el regazo de su mamá. ¿A quién le va a contar él todo lo que está aprendiendo que uno ya ni entiende, hermano, de binomios, trinomios, trigonometría euclidiana y no euclidiana? Eso, ¿quién lo va a oír a él con sus victorias? Aleluya. Colegio Jardín del Edén. Te has quedado acéfalo en el aspecto de que todo es virtual ahora, colegio. Salvador Tobías, te bendigo, tus hijos. Y está cumpliendo años la doctora ya por fe, en un par de años, mi sobrina Angie. Beli Zulá, ¿quién cuidaría de tu nene? ¿Quién cuidaría de Andy? Decime tú, familia Gómez Escobar, tus hijos tan chiquitos. Julie Corso, mi sobrina, a ella le decimos la Miss Úbeda, porque fíjese que es una de las sobrinas más lindas. Bueno, todas son lindas, muchas me voy a meter yo en líos aquí.
me van a mandar a traer, que aquí en Guatemala es delicado, pero Yuli ha sido una mujer linda desde que la llevaron a casa, lo recuerdo, Yuli, como que hubiese sido hoy cuando entró por la puerta allá donde Papaguayo y Mamá Mati, tu mamá, mi hermana, la más chiquita de las mujeres, con una canchita linda, fula, rubia, como ustedes le digan en su país, la familia de la hermana Orfe, Adriana Quevedo, familia Reyes, Puno, hermano, ¿qué haría Querubín sin ti, hermano? No, papá. Antonio Espino, Edgar Cermeño, Eric Sasso, hasta en Oklahoma, Eric. Yo te conocí en Guatemala y ahora tuve el agrado de ver a sobrinitas mías, tus hijas chiquitas. ¿Qué harían ellas sin ti? Silvita Echeverría, Camelia Paniagua, Valesca Echeverría, sí están chiquitas tus nenas, mija. Leslie Morales, de Forward, yo vi a tu nene que lo andas en un carrito, en un carruajito todavía. Miren, hermanos, esta enfermedad no se hizo para tu niño, no se hizo para tus jóvenes pubertos, no, se hizo para las personas maduras, para los padres de familia y los abuelos, porque la Biblia dice que las canas son corona del hombre y que son sabiduría, y la Biblia dice: delante de las canas te inclinarás. ¿Por qué en mi país no se permite que hayan presidentes antes de los 40 años? Porque no se requiere únicamente la inteligencia, se debe de tener sabiduría, y la sabiduría no es inteligencia, la sabiduría se adquiere a través del ensayo y del error. Porque en la nación del norte usted no ve jóvenes, y cada vez que hemos visto presidentes jóvenes son un desastre, hermano. Los dos jóvenes fueron JF Kennedy y el presidente de color, que usted sabe quién es, y también el señor que lleva nombre de timbre, Clinton. Los tres jóvenes que ha tenido esa nación, y mire cómo hicieron su papel, porque no es que sean del todo malos, sino que siendo jóvenes, como hizo Salomón, que se recostó en el consejo de los jóvenes y no en los generales de guerra que su papá le había dejado, hermano. Hombres que caminaron con él mesurados, tamizados, equilibrados, maduros, aprobados, tratados, hermano. No es lo mismo la palabra de un coronel que se hizo coronel en la montaña, que aprende a conocer celadas, emboscadas, que el coronel que solo fue de escuela en escuela, de beca en beca, hermano. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo el pastor, el que le dan su título en la universidad, gloria a Dios por los cementerios, quiero decir los seminarios, pero no es lo mismo del pastor, hermano, del Petén, que tal vez no sabe leer ni escribir, mi lindo, que tal vez no tiene una vida natural, pero tiene una vida espiritual, hermano, que cuando levanta sus manitas el cielo se abre, aleluya, para responder lo que él pide. Yo prefiero esos siervos, hermano. ¿De qué me sirve la imagen si ahorita hay cantidad de gente boca arriba que tenía una gran imagen y se murieron, hermano? Los hombres somos estopa y el diablo que la sopla, hermano. Somos sencillos, somos frágiles, y el único bueno se llama Jesucristo, aleluya. Él dijo: yo he vencido la muerte, yo traigo las llaves del infierno y de la muerte, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Rica manso la yasoja va. No te puedes enfermar, hermano, o por lo menos no de muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, dile al coronavirus: en mí no vas a entrar. Pero díselo con convicción. Díselo con convicción, sin duda. Por amor a Dios, sin duda, hermano. Yo fui a Oklahoma y estuve 15 días allá. Lo sabe mi hermano de Fort Worth, lo sabe Helen, lo sabe Camila, lo saben, lo vieron que estuve ahí. Lo sabe Douglas. Y Dios preservó mi vida. ¿Soy yo mejor que ustedes? No, yo soy como Jacobo, que a la hora que digan le vuelan la cabeza, y qué le importa, hermano. Somos humanos, pero sabemos que si vivimos, para Él vivimos, hermano. Que si morimos, para Él morimos. Ausente en el cuerpo, presente en el espíritu. Puedo pues confiadamente decir, hermano, que Jehová es mi ayudador. Puedo decir confiadamente: Jehová es mi ayudador. Repítalo
escándalo, hermano, puedo decir confiadamente: Jehová es mi ayudador, no temeré pues lo que me pueda hacer el hombre. Jehová le ha de cobrar a la raza María lo que hicieron con la tierra, mas los hombres que con ellos se organizaron delincuencialmente para desatar, hermano, esta enfermedad que ha diezmado no solo a los humanos, que ha afectado toda la cadena alimenticia que los mueve, Dios se los ha de cobrar. Pero yo puedo decir confiadamente: Jehová es mi ayudador, no temeré pues lo que me pueda hacer el hombre. Ahí está mi hermana Elsie del CID, 94 años de edad, que le dio coronavirus, pero Dios la sacó a victoria. Ahí está mi hermana Silvia Colman, con 95 años de edad, que le dio el coronavirus del peor, del que daba en New Jersey, del que daba en Nueva York, del que le mandaron, hermano, a la colonia del expresidente de ese país para diezmarlo, que los ponían, hermano, en contenedores, ¿se acuerda?, para obtenerlos refrigerados. Sí, hermano, usted no crea, la Biblia dice: Dios no tendrá por inocente al culpable, en su momento les va a cobrar, hermano. Aún a mis hermanos en China, que ahora están siendo llevados encarcelados por predicar a Jesucristo, ahí en la cárcel no dejan de alabar a Dios, no dejan de bendecir a Dios y decir: puedo pues confiadamente decir: Jehová es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Ay, la María Soja Basama va. Reprendo toda enfermedad, ato con cadenas, te quiebro la cerviz, demonio de enfermedad, de angustia, de terror. Sal de los cuerpos, sal de las almas, suelta los cuerpos, suelta la economía, suelta la economía. Desenmascárete, Jehová, avergüéncete, Jehová, hacedor de maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y envío una palabra a Josué Pineda, que estás en el intensivo en mi país, en el hospital del Parque de la Industria, y que no una, ni dos, ni tres, ni cinco veces me diste palabras de Dios, profecías de Dios que todavía estoy viviendo. Yo a ti te hablo, Josué, levántate en el nombre de Jesús. Teti, tu esposa, te decía: mi hijo, respire, ayúdeme a respirar, te decía. Aquí te esperamos, tu esposa, tus hijos, 42 años de edad. En el nombre de Jesús, poderosa tu sangre. Rompe todo yugo, pudre todo yugo a través de la unción. Enviamos la unción, una palabra ungida, una palabra que libera, hermano. Ya entendió por qué esta enfermedad está lastimando las cabezas, porque esta enfermedad se lleva a los ancianos. En mi país anunciaron, hermano, que la vacuna era gratis para nuestros viejos. Los hicieron tener 8 horas debajo del sol, sin un baño, sin una silla. Muchos, la mayoría de ellos, diabetes, problemas cardíacos, para que al llegar a la puerta de 1,000, de 2,000, solo vacunaran a 100, hermano, y lo cerraran, lastimando a muchos de ellos. Sabía que el día de ayer muchos de los ancianos llegaron todavía al lugar. Ya no llegó nadie, hermano. Y si usted pasa ahí todavía en Gerona, hay otro grupo haciendo cola esperando la vacuna. No, hermano, eso no se hace con nadie, menos con aquellos que nos cuidaron, menos con aquellos que en medio de sus errores, sus bravuras, sus borracheras, lo que fuera, te dieron tu comida, tu vestido, te dieron un techo en el día de la lluvia, en el día de la tormenta. Ahí estuvieron. Benditos sean mis abuelos. Levante sus manos y diga: Jehová, yo bendigo mis ancestros. Levante sus manos y yo bendigo la memoria de mis ancestros. Diga: yo bendigo la memoria de mi padre, la memoria de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Yo bendigo esas 4 generaciones pasadas, ancestrales. Yo les bendigo, Señor, y te pido que perdones toda factura que hayan dejado pendiente, todo enojo que hayan hecho en contra tuya, Señor. Que tú puedas perdonar, oh Dios mío, que no me cobres a mí como está escrito,
Que el Señor visita la maldad de los padres en los hijos. Señor, líbranos por favor. Y sean tomadas en cuenta todas aquellas buenas obras que hicieron mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Ay, poder, ay, ratomar cámbara mastuquendo. Reciba de Dios, reciba del Espíritu Santo. Y torakandara mateshukembero tosaba. Reciba Espíritu Santo ahí en su hogar. Espíritu Santo, paséate. Mi pastor nos predicó por años. El evangelio va a terminar como empezó. En las casas, en las casas. Hoy vamos a tomar Santa Cena acá en nuestra casa. Hermano precioso, usted ahí en su casa como sacerdote, mujer que eres, toma el vino, el pan y administraselo a tus hijos. Dile, mijo, pongámonos en paz con Dios, agradezcamos. Quiere una cura contra todo esto, tome la Santa Cena, confiese sus pecados, sus angustias. El miedo es un pecado, la desconfianza es un pecado, hermano. Desconfiar de Dios es un pecado, hermano. No perdamos los buenos modales evangélicos. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí las veces que querráis. Nosotros lo hacemos a fin de mes, pero usted quiere hacerlo semanalmente. Hermano, mire, lo importante es que lo haga y que no pierda el sentido de para lo cual fue instituido. Oh, hermanos, y la iglesia se está apagando. Está perdiendo las buenas costumbres de congregarse, de ofrendar, diezmar, visitar al enfermo, a la viuda, al pobre, al huérfano. Le dijo el Señor a Israel, no te olvides del extranjero, pues extranjero fuiste en tierra de Egipto. Ah, qué belleza, hermano. Todos aquí hemos sido extranjeros en algún lugar. Todos aquí hemos sido extranjeros en algún sitio. Si me pasas la Santa Cena, Marian, el pan y la sangre del Maestro, que con amor recordamos, con dolor también, hermano, porque Él derramó su sangre por nosotros, no teniendo Él necesidad, hermano. Él murió por ti, por mí, no se avergonzó de decir, yo soy el Dios de Jacob. Yo soy un Jacobo, hermano. Peor que 10 Jacobos tal vez, pero que Él está volviendo su siervo Israel. Así que, ovejas, yo les bendigo, les cubro con la sangre de Cristo. Miren, hermano, no podemos evitar que Herodes eche mano de alguno de los siervos. Herodes aquí figura de Satanás en la imagen de la enfermedad pandémica, endémica que estamos viviendo como tierra. Es imposible evitar, hermano. Yo he perdido hermanos preciosos. Yo anoche estuve pensando, hermano, en mi hermano Moisés, que partió también por COVID. Ay, Dios, hermano, yo no me caben los dedos de las manos para recordar cuántos, y los que no salieron maltratados, tal y como está en el capítulo 12 de los libros Los Hechos, con secuelas, pero están ahí. Mira, abuelo, tus nietos te necesitan. Cobra ánimo, cobra salud. Si hay medicamentos que tomar, tómalos a las horas que deben de ser, por amor a tus nietos, a tus hijos. Si es que no me visitan, pero ellos saben que ahí está su mamá, su abuelo, su abuela. Mantente vivo en el nombre de Jesús. Mantente en pie, porque está escrito, y después de esto, nosotros los que hayamos quedado vivos seremos transformados. Espérate, esto va a pasar, hermano, hermana, esto va a pasar, pero no hay regreso ya. Y si aún no conoces a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, este es un día especial para que le digas, Maestro de Galilea, entra en mi corazón, perdona mis faltas, mis pecados, me reconozco pecador. Bueno solo tú, grande solo tú, eterno solo tú, poderoso solo tú. Hazme como tú, Señor. Dame tu imagen, dame
tu enseñanza, dame tu poder, el poder que venció al pecado, que dominó a Satanás, a la muerte, al Abadón, al Averno, al Tártaro, la Gehenna, los mares, el infierno, al lago de fuego. En el nombre de Jesús, dame tu auto. ¡Ay, réjala, soja! Yo bendigo tu sistema inmunológico, bendigo tu páncreas, tus riñones. Desfoguen tus riñones todos los desechos con libertad, tu próstata, tu vejiga, tu útero, en el nombre de Jesús, tu cerebro, tu tímpano que te da el equilibrio, tus ojos. Recibe salud, pero tienes que creerlo. Dilo, yo recibo salud. Dilo en voz alta, yo recibo salud, me mantengo sano, me mantengo sana. En el nombre de Jesús, yo renuncio a la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre. Dios les bendiga, ovejitas. Y de algunos de la iglesia va a echar mano, y algunos serán muertos a espada. Y en este caso la espada puede ser la vacuna, puede ser que en la enfermedad se les pusieron medicamentos de medicamentos en la simbología, imagen, tipología, sombra de una espada. No importa, creámosle a Jesucristo. Él está aquí, hermano, y está ahí contigo. Te está bendiciendo. Vino una nube de luz sobre tu casa, sobre tu hogar, a bendecirte. Gracias, Señor, y tome su santa cena ahí. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.